¡Hey, tú! Pss, pss. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Tú eres... Yo soy Sofía. Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia que nos acompaña desde TV UNAD Virtual a este su programa Palabreando con Sofía, un programa dirigido y pensado desde el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, EXA. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Arturo Israel Orrego, quien nos hablará de temas fenomenológicos en la obra de Xavier Zubiri en su más reciente libro Fenomenología, Intuición y Vida. Y bueno, para presentar a nuestro querido invitado, le damos la palabra a la profe Ivania. Bueno, un cordial saludo, compañeros. Los saludamos desde Pasto a toda nuestra audiencia global en línea que nos escuchan en este momento. Un saludo muy especial a nuestro invitado de hoy, al profesor Israel Arturo Orrego. Yo quiero contarles un poco quién es nuestro invitado de hoy. El doctor Israel Arturo Orrego Echeverría es filósofo, es teólogo y educador colombiano, PhD en filosofía, es magíster en filosofía latinoamericana, magíster en teología latinoamericana, especialista en educación, cultura y política, licenciado bachiller superior en ciencias teológicas y profesional en filosofía. En este momento, nuestro invitado adelanta estudios en canto lírico en el Conservatorio Nacional de Colombia, de la UNAD. Actualmente es el director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Libre, docente investigador de la misma, también con temas relacionados con fenomenología, con metafísica, con ontología, epistemología y este pensamiento filosófico que nos trae hoy. Él es miembro de la Sociedad Colombiana de Filosofía, también es miembro de la Asociación Sudamericana de Filosofía y Teología Intercultural ASAFTI y de Kairos Educativo. El profe ha tenido algunas publicaciones del autor como Ontología Relacional del Tiempo y el Espacio Andino, Diálogos con Martin Heidegger 2018, Discursos y Subjetividades y Agencias en la Universidad 2013, Ontologías Políticas desde América Latina del 2021 y Ciudadanías al Debate 2021. Pues es un largo prontuario el que tiene nuestro invitado de hoy, o sea que los invitamos también a que lo escuchemos y que todos sus conocimientos nos permitan agenciar todo ese conocimiento filosófico para nuestro programa de filosofía, pero para también a todos nuestros, digamos, invitados que nos van a escuchar y que nos estarán escuchando a nivel global. Un abrazo, mi profe, bienvenido a este espacio de Palabreando con Sofía, y entonces te dejo con el profe Juan Vallejo. Muy bien, Israel, un placer tenerte entre nosotros y en especial hablando sobre tu última publicación, Fenomenología, Intuición y Vida, el objetivismo fenomenológico como nuevo horizonte de la filosofía en Xavier Zubiri. Entonces, es un nuevo hijo que nace, ¿cierto? Y en ese sentido quisiéramos saber cuál fue la experiencia investigativa que lograste obtener fruto de este trabajo tan importante, sobre todo para la filosofía hispanoamericana, ya que Xavier Zubiri pues, es una persona, un filósofo muy importante dentro de la historia de la filosofía hispanoamericana. No, pues muchas gracias, Sebastián, y muchas gracias, profesora Ivania, por la invitación en este espacio. Para mí es un privilegio estar con ustedes palabreando con Sofía, por varias razones, porque yo soy egresado de esta Casa del Saber, de su programa de filosofía, y para mí pues acá hay unos vínculos entrañables, entonces es un privilegio para mí poder estar. Pues Sebastián, mira, Juan Sebastián, el libro surge como resultado de un trabajo de más de 5 años, no solo de las investigaciones doctorales en torno al pensamiento de Xavier Zubiri Apalategui, el filósofo español,
sino que recoge también el desarrollo de varias investigaciones que veníamos adelantando con el grupo de investigación interinstitucional Tlamatinime, que investigamos sobre ontología en América Latina. Y en ese horizonte el pensamiento de Javier Zubiri quizás ha sido uno de los más relevantes para pensar el problema de una nueva metafísica, de una nueva fenomenología, en un horizonte moderno, contemporáneo, según el cual se dice la metafísica ha muerto, no hay cabida para hablar de los problemas de la metafísica. Entonces, bueno, recoge en ese sentido, para responder a tu pregunta, una investigación de varios años en las que primero había estado profundizando en el pensamiento de Martin Heidegger, específicamente sus comprensiones fenomenológicas en torno al tiempo y espacio aplicadas al mundo andino. Luego de esta investigación en torno a Heidegger, surgió en mí la necesidad de profundizar en los elementos, digamos, más fontanales, y utilizo la expresión de Javier Zubiri, de fondo de ese pensamiento que va a llevar a la fenomenología, al abordaje de la hermenéutica de la facticidad de Heidegger, y como a profundizar en esos elementos. Es allí donde, a través de los estudios doctorales y del tiempo de estudio en la Fundación Javier Zubiri, surge la necesidad de profundizar en una etapa específica de la gran obra del filósofo vasco Javier Zubiri, porque hemos de decir que esta investigación es solo un pequeño eslabón en la obra grande de Javier Zubiri y se ocupa, si se quiere, de su primera etapa de 1921 a 1928, pero que a mi parecer va a ser una etapa fundamental, no solo para el pensamiento de Javier Zubiri, sino para el desarrollo de la fenomenología continental en general. Ahí vamos a ir hablando justamente por qué considero ello, pero decir que esta etapa del objetivismo fenomenológico obedece como a la etapa de formación de las bases de la columna vertebral de lo que luego va a ser la filosofía sistemática de Javier Zubiri, que concluirá en la década de los 80 con lo que se denomina la trilogía de inteligencia sentiente, inteligencia logos, inteligencia y razón. Este es entonces como esa apertura, así le he denominado, a un nuevo horizonte del filosofar. Muchas gracias, profe Israel. Y respecto a justamente este tema, uno de los conceptos más reconocidos de la obra de Javier Zubiri es el concepto de inteligencia sintiente, ¿cierto? Y que en nuestro contexto nacional pues, ha tenido una forma también muy particular de pensarse, ¿no? El sentipensar, por ejemplo, de Falsborda, ¿cierto? Pero uno podría pensar que habría un registro de estos pensadores por tratar de entender una episteme desde nuestros territorios, ¿cierto? Y desde nuestras realidades humanas. Mi pregunta va dirigida en qué sentido esta fenomenología o el objetivismo fenomenológico que tú llamas trata de pensar nuestra realidad humana en un espacio, territorio que no es la selva negra de Alemania, que no es el centro de Europa, sino que es la península ibérica, en esa frontera con África y también en ese puente largo con Latinoamérica. Juan Sebastián, mira, la pregunta que planteas es de suma importancia y de interés. Y a una primera respuesta que podría dar es, en efecto, Javier Zubiri no va a pensar esta obra como un locus de enunciación, es decir, un enunciado que se da situado como hemos realizado la filosofía en América Latina, en la cual ese locus de enunciación, ese lugar de enunciación resulta fundamental. Y no lo hace no porque no tenga interés seguramente en ello, o no porque no se dé en su fenomenología, su objetivismo fenomenológico de su primera etapa, ese enunciarse desde un lugar, eso digamos está, si se quiere, implícito y no explícito como lo hacemos desde América Latina, pero lo que sí te puedo decir es que este primer eslabón que se va a convertir en el horizonte de una nueva forma de hacer filosofía en América, en Iberoamérica, va a tener profundas implicaciones en la manera como hacemos filosofía y pensamiento crítico en América Latina.
disciplina. Por citarte algunos ejemplos de cara a no necesariamente cómo el objetivismo fenomenológico parte desde ese horizonte contextualizador de el lugar de la vida o del locus de enunciación, pero sí posibilita ello. Y lo posibilita por varias razones, ¿no? En primer lugar, porque esta fenomenología, no solo la de Zubiri, sino de la que él hereda, pero que la lee desde otros tramas, desde otras formas de conocimiento, como es el pensamiento del filósofo Henri Bergson, premio Nobel de literatura y filósofo, el pensamiento del gran maestro Ortega y Gasset, del pensamiento de Martin Heidegger, digamos que se sitúan allí en ese caldo de cultivo que van a permitirle a Javier Zubiri recepcionar la fenomenología husserliana con otras tramas. Por ejemplo, la trama de la vida, el lugar que ocupa la vida como antecedente o como fondo sobre el cual hacemos eso que podría ser pensamiento lógico, si se quiere, que es objetualizar, tomar las cosas y llevarlas a la conciencia como objeto del pensar. Pues bien, mira tú que el pensamiento de Javier Zubiri va a impactar profundamente, por ejemplo, en la teología de Ignacio Ellacuría en El Salvador en la década de los 70 y los 80, quien va a proponer una lectura de la realidad histórica que va a ser novedosa no solo para la teología, sino para la filosofía, porque va a leer la historia desde estos horizontes zubirianos, ya no en la trama simplemente del materialismo histórico, por ejemplo, del marxismo o de la historia lineal, progresiva de Hegel, sino que va a potenciar toda esta elaboración fenomenológica del realismo de la noología zubiriana en un lugar que en este caso es la historia sufriente del pueblo de El Salvador. No es diferente con el primer Dussel, Enrique Dussel, uno de los padres de la filosofía de la liberación, que falleció recientemente, bueno, ya no tan recientemente, justamente toma como punto de partida no solo los estudios neurocientíficos de Humberto Maturana, sino el realismo zubiriano, para evidenciar cómo allí hay si se quiere, una protofilosofía que permite hablar de la ética como filosofía primera, o de la ética, el respeto a la otredad, el cuidado del otro, como un horizonte metafísico que es transontológico. Y esto ya vamos situándonos en América Latina. Así sucede también en Colombia con Germán Martínez Argote y con otros amados profesores que heredaron ese pensamiento de Zubiri y lo pusieron en contexto para fundamentar lo que en su momento fue el origen de la filosofía latinoamericana. Así que, si bien Zubiri no se pensó el objetivismo fenomenológico como un lugar de enunciación desde, en este caso, España o País Vasco, como reivindicación de ese locus de enunciación, sus pensamientos sí fueron semilla fértil para que se fundamentara, se posibilitara estas ideas críticas que hoy tenemos en América Latina y que nos permiten seguir dialogando desde ahora sí nuestras corporalidades habitadas en un territorio, en un tiempo-espacio. Muchas gracias, profesor Israel. Ivania, tienes una pregunta. Sí, profe, gracias por esa contextualización que usted nos permite hacer, este ejercicio de conocimiento que ha sido tan prolijo. Y escuchándolo, yo tengo una inquietud, bueno, voy a hacer una intervención y luego va mi inquietud. Digamos que en medio de todo ese predominio que tiene hoy, digamos, el conocimiento con registro, con evidencia cuantitativa y digamos que en especial en las instituciones donde se produce la ciencia, donde se produce el saber y entre comillas, o coloquémoslo, digamos, de paréntesis, en la universidad, en la academia como tal. Entonces nos preguntamos de la mano de la propuesta del Xavier Zubiri, ¿cuál es el lugar de la intuición como posibilidad auténtica de ese conocimiento en medio de toda esa avalancha de cienciometría y de ranking, de todo ese saber sociohumanístico? Gracias, Ivania, por tu pregunta. Es una pregunta, además de honda, pertinente.
porque, y lo es en varios sentidos, porque me permite traer a colación, actualizar, si se quiere, el pensamiento de Javier Zuvirí a estos problemas de las formas de generación del conocimiento, de qué consideramos conocimiento, pero eso por un lado me permite actualizarlo, pero también me permite responder al contexto al que estaba respondiendo Zuvirí y en el cual se mueve mi libro de intuición, de fenomenología, intuición y vida. Y es que justamente, mira tú, Ivania, que el objetivismo fenomenológico, que es un desarrollo al interior de la fenomenología, fue clave en un momento en el que se estaba disputando el carácter del saber. ¿Qué considerábamos como saber? ¿Cuál era el saber que fundamentaría las ciencias? Si ese saber era un saber lógico-matemático, si ese saber era un saber subjetivo, que se representa en una escuela que en su momento, entrado el siglo XX, era el psicologismo. De alguna manera, esas disputas que están allí en torno a qué ciencia o cuál es el elemento que fundamentaría las ciencias era lo que Zuvirí estaba tratando de disputar. Entonces, claro, ante toda esta lógica de la métrica, ante toda esta lógica de una modalidad del conocimiento que deberíamos darle su nombre, es una modalidad dataística, nos encontraríamos en esta perspectiva fenomenológica no con inteligencia artificial, sino con logos artificial o logos porque logos tiene que ver con entidades, ¿sí? Que se ponen y esta es o no es y se dialoga. Sería un logos artificial, pero no inteligencia, porque la inteligencia fenomenológicamente siempre se entiende. Y lo sentiente siempre es intelectivo desde esta perspectiva zuviriana. Entonces Zuvirí sencillamente afinaría ahí los términos y recordaría que esta auge del conocimiento actual, así como lo tenía el empirismo y el psicologismo en su tiempo, no son las únicas modalidades del conocimiento y quizás no son el conocimiento en términos profundos, sino que el conocimiento verdadero, que es verdadero en el sentido profundo de la palabra, es un conocimiento que viene por intuición, que nos permite acceder a la realidad de las cosas de manera inmediata. El logos artificial no tiene esa inmediatez, es mediato. Y al ser mediato es un logos de segundo orden. El primario es nuestro logos sentiente, nuestra inteligencia sentiente corporal, nuestra inteligencia sentiente o nuestro sentir intelectivo, si lo ponemos de otro lado. Y bueno, eso sería la intuición en términos zuvirianos, es esa posibilidad de acceder al interior de las cosas, al intus de las cosas. En un momento se le pensó como facultad de la inteligencia, luego Zuvirí le va a decir es la forma de aprehensión primordial de realidad. Y esa aprehensión primordial de realidad es sentiente, es intelectiva. Y entrando un poco más al interior de tu libro, habitando tu libro, quisiéramos preguntar, tú propones en un capítulo un diálogo, una historia, digamos, de la cuestión, tú reconstruyes el problema del objetivismo fenomenológico y evocas a unos autores que son muy importantes en la obra y en la proposición que tú planteas respecto de esta fenomenología de la intuición y de la vida en Xavier Zuvirí. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo se da ese diálogo? La filosofía es un diálogo permanente, ¿verdad? ¿Cómo se da ese diálogo entre Zuvirí, Heidegger, Berzón, Ortega? Porque considero que es un aporte muy valioso que tú logras plasmar en este libro. Y cuéntanos un poco sobre eso. En primer lugar, quise ubicar la idea del objetivismo fenomenológico en Javier Zuvirí, no solo desde el horizonte husserliano, que el sentido común, un filósofo, nos diría, no, pues es que lo que hizo Javier Zuvirí en su primera etapa, porque era una etapa de formación, pues fue recepcionar las ideas de Husserl, de investigaciones lógicas, y le sitúan a uno el libro cuarto, quinto de investigaciones lógicas, y que Zuvirí simplemente, ese simplemente es el problema, recepcionó esas ideas fenomenológicas husserlianas. Y en primer lugar quiero mostrar desde ese diálogo con los autores, como lo propones, pues que en primer lugar la fenomenología no solo es un descriptivo, no solo es un descriptivo del pensamiento husserliano,
Es decir, Husserl es parte de todo un movimiento en el siglo finales del XIX y siglo XX de una nueva forma de acercarnos a la filosofía, de una nueva forma de hacer filosofía. Muestra de ello, a mi parecer, son las obras de Ortega y Gasset antes de la recepción del pensamiento husserliano en el mundo hispano, incluso anticipándose a algunas ideas de investigaciones lógicas y específicamente del texto Ideas, que es un texto que publica Husserl en 1913-14. Entonces, lo que quiero mostrar allí es ese horizonte, no es solamente el horizonte de la fenomenología husserliana, sino de la fenomenología en general, de la fenomenología como aquella ciencia o aquel saber que no solo es un método, sino es una forma de vivir, una forma de estar ante las cosas en el mundo. Tiene como esa doble vertiente. Claro, es un método de acceso a la realidad, es el método de la metafísica, diría Zubiri, pero también es un modo, tiene que ver con ética si se quiere, es un modo de estar ante las cosas en el mundo, es un modo particular. Bien, eso como fenomenología en general, pero también cuando Husserl recepciona las ideas del objetivismo fenomenológico, que es solo una parte de todo el desarrollo de la fenomenología, la primera parte, porque hay luego una fenomenología que estudia la parte subjetiva, pero que son unidad, o lo objetivo y lo subjetivo. Entonces, Zubiri no lo hace, si me permiten la expresión, virginalmente. Zubiri ya llega allí con unas intuiciones de su maestro Zaragoza en su formación teológica en San Sebastián, de otros maestros propios de la escolástica, del neocantismo, en la escuela de Baden, en Marburgo, etc. Ya llega con esas intuiciones de tal manera que cuando recibe la fenomenología de Husserl, de Edmund Husserl, no lo hace desde la nada, sino que ya lo hace apropiando posibilidades. Esas posibilidades que habían abierto, que ya había abierto el intuicionismo bersoniano, por ejemplo. ¿Sí? Y cómo Bergson le había enseñado a Husserl la diferencia entre los conceptos que brindan la ciencia, que para ser conceptos tienen que detener las cosas, quitarle la movilidad y dejarlas estáticas, aprisionarlas como una foto aprisiona el movimiento. Entonces el concepto petrifica y la intuición captaría el movimiento vivo de las cosas en su fluir real, diría Bergson, una cosa muy hermosa. Pero por otro lado también estaba todo el intuicionismo, vitalismo orteguiano. ¿Y qué es lo que quiero mostrar allí? Pues que tampoco es que la fenomenología objetivista en Zubiri sea la mera reproducción de Ortega y Bergson, sino que con esas herramientas Zubiri acopla una nueva forma de entender la fenomenología y de entender el objetivismo, e incluso con esas herramientas va a plantear una crítica al idealismo que algunos autores como Jan Patovka, como el mismo Levinas, que escribió un texto en 1928 justamente sobre la intuición, van a criticar a la fenomenología. Zubiri lo estaba haciendo casi en paralelo a estas recepciones. Es la primera recepción de la fenomenología sistemáticamente que se da en lengua castellana. No la primera traducción, esa ya la había hecho Ortega, pero sí el primer estudio de la fenomenología. Y cuando uno estudia sus textos se da cuenta que no es una recepción virginal de las investigaciones lógicas, pero tampoco del intuicionismo bersoniano y tampoco de la intuición bersoniana, sino que de alguna manera acopla ese material para ir generando o para abrir un nuevo horizonte del pensar, de la reflexión. Muchas gracias, profesor Arturo. Y Ivania, desde Pasto, ¿qué nos puede decir? Y bueno, nuevamente, profe, agradeciendo todo este conocimiento, pero transgrediendo como esa parte geográfica desde acá, desde el sur, yo te quiero hacer una pregunta y es correspondiente a lo que es todo ese diálogo filosófico que tú nos traes hoy a charlar acá en este espacio de Palabreando con Sofía. Y es que tú propones que, por ejemplo, lo que entre Zubiri y las filosofías de Bergson, lo que es Husserl, está Heidegger y está Ortega, todos estos conocimientos filosóficos, podríamos decir, ¿cuáles serían los principales, digamos, descubrimientos que surgen al momento de pensar
En todas esas elaboraciones propias del pensador Xavier Zubiri, y digamos que en especial en sus conceptualizaciones alrededor de la corporalidad, de la intuición y del mundo de la vida. En primer lugar, yo creo que la fenomenología zubiriana, pero también husserliana, abre un horizonte de posibilidades para pensar desde los lugares situados en los que nos encontramos, en nuestro caso, desde América Latina y nuestros problemas. ¿Y por qué lo abren? ¿Por qué abren ese horizonte? Porque justamente si se disputa desde el objetivismo fenomenológico, en este caso particular, luego tendré que decir que Zubiri supera esta etapa y hace todo un estudio de lo que es la noología, con la inteligencia sentiente, pero no importa, por lo pronto solo quiero remitirme a las generalidades. Si la fenomenología como una ciencia filosófica que estudia el aparecer de las cosas, cómo se nos dan las cosas, y que ello sería lo más radical, y que esa forma del reconocer, el describir el cómo se nos dan las cosas, supone el despojarnos, lo que sería en términos husserlianos la reducción eidética. Luego hablar de la reducción trascendental, pero por lo pronto la reducción eidética, que supone suspender las teorías que nos dicen qué son las cosas, los conocimientos previos que nos contaminan, digamos, lo que son el aparecer de las cosas. Pues ¿con qué nos quedamos? Con un saber posibilitador de realidades, de que la realidad, aunque siendo la misma, aunque pudiendo ser la misma, se nos da de múltiples maneras. Y al dársenos de múltiples maneras, las formas como actuamos, diría Zubiri, las posiciones que tomamos en torno a la multiplicidad en que se nos da la realidad, son posibilitadoras de nuevos horizontes. Y mira que estas reflexiones propias de la fenomenología, Ivania, pues son posibilitadoras de los saberes locales. De alguna manera, los saberes locales dicen desde sus prácticas esto, y no porque no quiero poner los saberes locales en jerarquía, ¿no? Como esto lo descubrió la fenomenología y acá lo practican los saberes locales. No, estoy diciendo más bien que hay empatía en las formas como localmente producimos saberes, desde los cuerpos, desde el cómo se nos dan las cosas muchas veces. Pues mira que hay empatía con esos descubrimientos fenomenológicos. ¿Cuáles descubrimientos fenomenológicos? Bueno, pues que las cosas nos llevan a la conciencia nuestra, está entendida por las cosas, y esas cosas están dadas en el mundo. Es que nuestra conciencia no es una conciencia sustantiva por allá trascendental, sino que nuestra conciencia siempre es encarnada. Y al ser encarnada, entonces, por supuesto que los saberes que producimos desde América Latina, corpoterritorialmente, diríamos, pues tienen un estatuto epistemológico. No que se lo dé la fenomenología, ojo, sino que la fenomenología nos brindó una primera descripción, no explicación. La explicación es lo propio de las otras ciencias. La fenomenología describe ese darse encarnado, sentiente de las cosas, y de allí nos permite abrir multitud de regiones del saber, multitud o posibilitar diferentes ámbitos de la realidad al cual dirigir nuestra atención consciente. Ahora quisiéramos indagar, profesor Israel, tengo dos inquietudes muy sensibles respecto de tus planteamientos y que están seguramente en tu libro. La primera es, ¿por qué hablar de un objetivismo fenomenológico, siendo la fenomenología una filosofía que pensó el sujeto radicalmente? Digamos, cuando decimos radicalmente quiere decir que pensamos la afectividad, por ejemplo, pensamos la corporalidad, por ejemplo, la empatía, que tanto tú has mencionado en tu intervención. Entonces, ¿por qué pensar el objetivismo fenomenológico sabiendo esa carga tan fuerte que tiene la fenomenología en el estudio del sujeto y la vida subjetiva e intersubjetiva, todavía más completo todavía? Y eso por un lado. Y por el otro, ¿cuáles serían las implicaciones de esta fenomenología en Xavier Zubiri en ámbitos muy concretos como por ejemplo la medicina, las ciencias del deporte, la inteligencia artificial? Y pues la inteligencia artificial particularmente en la UNAT, que es un tema que se piensa ahora, hay una maestría en filosofía de la tecnología. Me gustaría saber
¿Cuáles serían tus apreciaciones desde esa investigación, larga investigación que has hecho con Xavier Zubiri, y cuáles serían como esos efectos, esos ecos que tendría esta filosofía? La fenomenología y la noología no pelean, no disputan con la ciencia, sino que se remiten a los objetos de diferentes maneras. En ese horizonte, mira tú la empatía que hay de las tesis de la inteligencia sentiente con los avances de la neurociencia, ¿no? En la que se describe a través del ejercicio experimental, de la observación experimental, cómo en efecto lo sentido es inteligido y lo inteligido es sentido. Ese es solo por citar un ámbito, pero en otros ámbitos como las ciencias sociales, ¿no? En específico la forma de leer la historia que Yaya Couria había estudiado, y es como en últimas la historia está abierta, la historia no está determinada por lo que antecede, sino que lo que antecede es posibilidad de apropiación, dice Zubiri, nos apropiamos posibilidades, eso que nos antecede son posibilidades. Así que una mirada fenomenológica de la realidad, una mirada fenomenológica de lo real, nos permite potenciar no solo formas de pensar diverso, porque al ser la realidad múltiple en ese sentido del dársenos, pues la apropiación de posibilidades pues nos lleva a diferentes profundizaciones sobre las cosas que el mundo real nos da. Pero también es una forma de estar en el mundo, y de eso no pudimos profundizar, pero la fenomenología es una actitud también ante las cosas. En un mundo lleno de objetos, en un mundo en el que cada vez creamos más cosas más que objetos, en un mundo en el que la inteligencia, dice Zubiri, se logificó, como si la inteligencia solo fuera conocimiento lógico y no sentiente, por ejemplo, y en un mundo en que la realidad se entificó, la fenomenología de Xavier Zubiri, la noología de Xavier Zubiri, pues no solo nos ofrece unas herramientas epistemológicas fundamentales, sino también la posibilidad de aproximarnos a la realidad de las cosas y de los objetos desde otro horizonte posibilitador. Agradecemos la compañía de Israel Arturo en este espacio de Palabreando con Sofía. Damos la palabra a la profesora Ivania. Bueno, también reiterando el agradecimiento por ese compartir significativo que nos ha traído hoy a este espacio de Palabreando con Sofía nuestro profe Israel. Muchísimas gracias por esa indagación fenomenológica. Les agradecemos a toda la audiencia global y en línea que nos acompaña. Siempre será este espacio. Bienvenidos a todos los académicos. Un abrazo, profe. Muchísimas gracias por el compartir. Y bien, celebramos con toda nuestra audiencia de TV UNAD virtual el libro Fenomenología, Intuición y Vida, el objetivismo fenomenológico como nuevo horizonte de la filosofía en Xavier Zubiri. Una obra que vale la pena consultar y leer. Gracias. Gracias, Arturo. Gracias a Palabreando por Sofía por la invitación. Muchas gracias.